Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al avión de entrenamiento avanzado Alpha Jet. El Dassault Dornier Alpha Jet es un avión de ataque ligero y un avión de entrenamiento avanzado, cofabricado por Dassault Aviación de Francia y Dornier y Flugzeugwerke de Alemania. Fue desarrollado específicamente para realizar misiones de entrenamiento y ataque ligero. Tanto la Fuerza Aérea y Espacial Francesa como la Fuerza Aérea Alemana adquirieron el Alpha Jet en grandes cantidades, la primera principalmente como avión de entrenamiento y la segunda eligiendo usarlo como plataforma de ataque ligero. El Alpha Jet ha sido adoptado por varias fuerzas aéreas de todo el mundo y también ha sido utilizado en combate activo por algunos de estos operadores. A principios de la década de 1960, las fuerzas aéreas europeas comenzaron a considerar sus necesidades para las próximas décadas. De allí surgió la necesidad de una nueva generación de aviones de entrenamiento a reacción, para reemplazar aviones como el Lockheed T-33 Shooting Star, de fabricación estadounidense, y el Fouga Magister, de fabricación francesa. Gran Bretaña y Francia establecieron un programa de colaboración para el desarrollo de un avión a reacción supersónico. Este avión iba a ser producido en dos variantes distintas, avión de entrenamiento y avión de ataque ligero. En el ínterin el rol del avión cambió, y finalmente surgió como un caza de ataque con capacidad nuclear, cuyas variantes biplazas se utilizaron para la conversión operativa de pilotos al avión monoplaza. Como tal, el Jaguar no era adecuado para la misión de entrenamiento general. Por tal motivo, Francia y Alemania Occidental elaboraron una nueva especificación para un avión de entrenamiento para satisfacer esta demanda. Un cambio sustancial en los requisitos fue que el entrenador buscado ahora se especificó como un avión de entrenamiento subsónico. En julio de 1969, se firmó un acuerdo de desarrollo y producción conjunta entre Alemania Occidental y Francia. Según los términos de este acuerdo, las dos naciones se comprometieron a comprar 200 aviones, que se ensamblarán en cada uno de sus propios países. En ese momento, Alemania no necesitaba un nuevo avión de entrenamiento, pero necesitaba un reemplazo para su flota de aviones de ataque Fiat G91. A pedido de Alemania se decidió que el avión se construyera en dos versiones distintas, como un entrenador barato para el requerimiento francés, y como una plataforma de apoyo aéreo cercano para el requerimiento alemán. Tres grupos de fabricantes presentaron propuestas en respuesta a este requerimiento. Dassault Breguet y Dornier presentaron el TA-501, que había sido desarrollado a través de una fusión de los conceptos Breguet 126 y Dornier IP375. VFW Fokker presentó su avión VFT-291, mientras que ENIAC MBB presentó el E-650 Eurotrainer. Cada una de estas propuestas iba a ser propulsada por dos motores turbofan Snecma Turbomeca Larzac. La Fuerza Aérea Alemana insistió en que el entrenador tuviera dos motores, después de haber sufrido graves tasas de desgaste de aviones, debido a la alta tasa de accidentes del monomotor Lockheed F-104 Starfighter. Durante la década de 1980, se desarrolló un modelo mejorado del motor Larzac que aumentaba el empuje en un 10%. En julio de 1970 el Breguet Dassault Dornier TA-501 fue elegido ganador de la competición. Dos prototipos serían construidos por Dassault en Francia y otros dos por Dornier en Alemania. El primer prototipo francés realizó su primer vuelo el 26 de octubre de 1973 y el primero alemán el 9 de enero de 1974. El primer Alpha Jet de producción para Francia realizó su primer vuelo el 4 de noviembre de 1978, produciéndose su entrada en servicio en mayo de 1979. Esta variante fue designada Alpha Jet E, sustituyendo al Lockheed Canadair Silver Star T-33 y al Fouga Magister, como entrenador de vuelo a reacción, y al Dassault Mystère 4A, como entrenador de armas. Hasta 1985 se entregaron 176 Alpha Jet E, sin alcanzar los 200 programados. El primer vuelo del primer Alpha Jet alemán de producción tuvo lugar el 12 de abril de 1978.
Se le llamó Alpha Jet A. La Luftwaffe recibió 175 unidades hasta 1983, con las que sustituyó al Fiat G91R3. Aunque los Alpha Jet se construyeron en ambos países, la fabricación de subconjuntos se repartió entre ellos, con plantas en uno y otro en las que llevar a cabo el ensamblado final y las pruebas. Los diferentes equipos de aviónica instalados en los Alpha Jet franceses y alemanes se tradujeron en cambios apreciables en su apariencia, dando lugar a un morro redondeado en los franceses y a uno puntiagudo en los alemanes. El Alpha Jet es un avión bimotor ligero equipado con un fuselaje simple de buenas prestaciones. Tanto los bordes de ataque como las tomas de aire son fijos, mientras que la forma aerodinámica de la aeronave, que se desarrolló con la ayuda del diseño asistido por computadora, se ajusta a la regla del área. Se utilizan controles totalmente motorizados, que comprenden un sistema hidráulico dual y una disposición del sistema de sensación dinámica limitada por factor de carga, unido a las superficies de control de vuelo convencionales. La cabina está presurizada para una mayor comodidad durante el entrenamiento. El Alpha Jet está diseñado para adaptarse a tiempos de respuesta de 10 minutos con un equipo mínimo en tierra, utilizando características como el reabastecimiento de combustible presurizado en un solo punto, la entrada y salida sin escaleras de la cabina y una autonomía de 10 horas del sistema de oxígeno líquido. El Alpha Jet mide 13,2 metros de longitud, una envergadura de 9,1 metros y un peso máximo al despegue de 8.000 kilogramos. Alcanza una velocidad máxima de 994 km por hora, con un alcance de 2.780 km y un techo de servicio de 13.700 metros. Más allá de desempeñar diferentes funciones, las flotas de Alpha Jet de Francia y Alemania diferían notablemente en sus especificaciones y equipamiento. Los aviones alemanes estaban equipados con un sistema de puntería de armas más extenso, un sistema de combustible diferente, un amortiguador de guiñada, diferentes frenos, dirección de la rueda de morro, y asientos eyectables Tensal en lugar de Martin Baker. La mayoría de los equipos especializados utilizados en la variante orientada al ataque terrestre del Alpha Jet fueron proporcionados por empresas alemanas. Además del papel de ataque a tierra, la Luftwaffe empleó el Alpha Jet en las funciones de contramedidas electrónicas, SM, y reconocimiento aéreo. Para este último propósito, se podría instalar una cápsula de reconocimiento en el punto de anclaje de babor. La aviónica de la versión original del Alpha Jet era de naturaleza austera, en parte para convertirlo en un avión simple y fácilmente exportable. El modelo básico carecía de características como un piloto automático, navegación inercial o un radar. Los programas de actualización posteriores generalmente se centraron en la adición de una cabina de vidrio y otros sistemas de aviónica. Los Alpha Jets de la Luftwaffe estaban equipados con aviónica adicional para el papel de ataque, como un radar Doppler y puntos de anclaje adicionales. Durante la década de 1970, Dornier afirmó que el Alpha Jet superó a los aviones utilizados como el F-4 Phantom II, el A-7 Corsair II y el A-10 Thunderbolt II en el papel de apoyo aéreo cercano. Las empresas afirmaron que el Alpha Jet era más pequeño, más rápido, menos vulnerable, más maniobrable, más barato y tenía un rendimiento general más alto que el A-10. Casi 2.500 kilogramos de armas y equipos se pueden transportar en 5 puntos de anclaje, 4 en las alas y 1 en la línea central en la parte inferior del fuselaje. Entre el armamento que pueden portar están cohetes, bombas de caída libre, bombas racimo, misiles como el AGM-65 Maverick, AIM-9 Sidewinder o Matra Magic II. En una configuración armada, una cápsula de cañón que contiene un cañón DEFA de 30 mm, como el instalado en los aviones franceses, o un cañón Mauser BK-27 de 27 mm, como el instalado en los aviones alemanes, normalmente se instalaría en el punto duro de la línea central. El Alpha Jet fue vendido en cantidades considerables en el extranjero. Los usuarios extranjeros principales fueron Bélgica y Egipto, siendo estos ensamblados localmente en dichos países. Otras naciones también han recibido Alpha Jet E, entre ellas Costa de Marfil, Marruecos, Nigeria, Qatar y Togo. Todos estos aviones fueron fabricados en Francia salvo los 24 de Nigeria que lo fueron en Alemania. En 1980,
comenzó el trabajo en una versión de apoyo aéreo cercano alternativa del Alpha Jet, montando un sistema de navegación inercial Sagem Ulis 81, un HUD Thomson CSFB 110, un medidor de distancia láser en un morro modificado y un radioaltímetro TRT AHV9, con toda la aviónica conectada a través de un bus de datos digital. El vuelo inicial fue el 9 de abril de 1982. Camerún compró 7 y Egipto 15 aviones de esta versión. En septiembre de 1988, Dassault propuso una variante navalizada del Alpha Jet, como un entrenador basado en portaaviones para la aviación naval francesa para reemplazar su flota Fouga CM-175 Zephyr y Dassault Etendard 4. Designado Alpha Jet Maritime 3, finalmente la idea fue desechada. En 1990, 4 Alpha Jets de la Fuerza Aérea de Nigeria entraron en combate en apoyo de las fuerzas del Grupo de Supervisión de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental estacionadas en Liberia, que estaban en combate con el Frente Patriótico Nacional de Liberia, tras una intervención internacional en la guerra civil liberiana. En una serie de ataques, estos aviones lanzaron ataques exitosos contra el cuartel general de Charles Taylor, los convoys y barcos rebeldes y los emplazamientos de armas en el Aeropuerto Internacional Roberts. En 1992, 6 Alpha Jets nigerianos fueron puestos directamente bajo el mando del ECOMOG, y empleados contra el NPLF en una extensa campaña de ataques aéreos, misiones de interdicción de carreteras, salidas antibuque e incursiones nocturnas, una tarea para la que el Alpha Jet normalmente no estaba equipado. En total, los Alpha Jets volaron aproximadamente 3.000 misiones de combate en apoyo del ECOMOG, sin sufrir pérdidas, pero sufriendo algunos daños por la artillería antiaérea. Los Alpha Jet también se han empleado rutinariamente en patrullas aéreas de combate y ha llevado a cabo múltiples ataques aéreos contra militantes de Boko Haram durante varios años. Entre 1979 y 1981, la Real Fuerza Aérea de Marruecos recibió 24 Alpha Jets que se organizaron en un escuadrón de entrenamiento y un escuadrón COIN, ambos con base en Meknes. Los Alpha Jets fueron empleados en misiones de ataque contra el Frente Polisario durante la Guerra del Sáhara Occidental, uno de los cuales fue derribado en diciembre de 1985. El Alpha Jet también es volado por la Patrouille de France, equipo de demostración aérea de la Fuerza Aérea Francesa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.